Mis hermanos, estamos iniciando hoy una nueva etapa en la evangelización. Como no tenemos más la grabación de la misa en español, vamos a tener una pequeña preparación para que ustedes puedan escuchar las lecturas del domingo y también tener una pequeña explicación sobre las lecturas y un mensaje especial para el domingo. Es eso que vamos a tener ahora. Empezamos hoy con esta nueva etapa en la evangelización. Este domingo estamos celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad, que es una fiesta tan importante para la iglesia. Es el centro de nuestra fe, es la base de nuestra fe. Dios es único, pero en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la primera lectura de hoy es del libro del Deuteronomio. Esta parte que vamos a escuchar en este domingo, Moisés habla al pueblo y el autor del Deuteronomio escribe eso a los judíos, a los israelitas que están esclavos en Babilonia, están desanimados. Y entonces él quiere dar al pueblo, vamos a decir, un mensaje de esperanza. Dios no está lejos, Dios mira por su pueblo. Miren ustedes para la historia del pasado y van a ver que Dios ha siempre estado bien cerca de su pueblo. Vamos a escuchar ahora la primera lectura. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante tus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumple tus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. El Evangelio de este domingo es el Evangelio de Mateo. Es el final del Evangelio de Mateo. Mateo, el capítulo 1, él habla de la profecía de la Virgen que va a concebir un hijo y pondrá el nombre al hijo de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Bueno, en este evangelio, cuando Jesús habla a sus apóstoles,
Él va a decir que ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, es un Dios que va a estar siempre con nosotros hasta el final de los tiempos. Y en este evangelio, Jesús habla de una forma tan clara del misterio de la Santísima Trinidad, que Dios es uno, pero en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a escuchar el Evangelio de San Mateo. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se prostraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. La segunda lectura del domingo es de la carta de San Pablo a los romanos. Tenemos que entender que esta carta San Pablo escribió a los romanos, pero él no fue el que ha fundado, a que ha empezado esa comunidad cristiana. Posiblemente estas comunidades cristianas que vivían en Roma fueron comunidades cristianas empezadas por judíos que fueron de Jerusalén, de Israel, para Roma, y empezaron exactamente en las sinagogas. Pero había problemas, había ciertas divisiones, porque como era una comunidad casi todas de judíos, entonces ellos también tenían aquella mentalidad que los paganos tendrían primeramente que convertirse para el judaísmo para entonces recibir el bautismo. Y Pablo escribe para esa comunidad, estas pequeñas comunidades cristianas de Roma, para buscar unir estas comunidades cristianas. Y él habla de una forma tan bonita que todos nosotros somos hijos de Dios, que por el bautismo recibimos esta filiación divina. Y porque somos hijos de Dios, somos herederos con Jesucristo. Por eso, somos todos partes, miembros de un solo pueblo. No hay divisiones. Este mensaje tan bonita, tan hermosa, que Pablo dirige a la comunidad cristiana de Roma. Sabemos que Pablo, que el apóstol Pablo va para Roma, sí, al final de su vida, durante la persecución, y él allá en Roma, aquí él recibe la pena de muerte. Y como los romanos, como él era ciudadano romano, le cortaron la cabeza. Para los que no eran romanos, la pena de muerte era la cruz. Y entonces Pablo dio la vida por la fe en Roma, pero él no fue lo que empezó la comunidad cristiana en Roma. Vamos a escuchar ahora la segunda lectura de este domingo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan guiar
por el Espíritu de Dios. Esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, a una con otro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificado junto con Él. Palabra de Dios. El evangelista San Juan da una definición tan hermosa de Dios. Dios es amor. Cuando nosotros decimos, yo creo en Dios, siempre hay que preguntar, ¿en qué Dios tú crees? Porque hay muchas religiones, hay muchas religiones que creen en otros dioses. Y hay otras religiones, como los judíos o como los musulmanes, que creen solamente en un solo Dios, el Dios del Antiguo Testamento. Pero nosotros creemos un Dios que fue revelado por Jesucristo. Jesucristo reveló a nosotros que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, un solo Dios en tres personas. Y para ayudar muchas veces, para entender ese misterio, muchas veces los escritores presentan muchas formas. Por ejemplo, hablan del triángulo. El triángulo tiene tres ángulos, pero es solamente uno. Y también se cuenta la historia muy conocida de San Agustín, que él quería entender el misterio de la Santísima Trinidad. Y él estaba en la playa caminando y pensando, ¿cómo puedo entender, cómo puedo explicar ese misterio? Y él mira en la playa un niño que estaba con una concha. Iba al mar, llenaba de agua, venía, hizo un hoyito en la arena y ponía el agua en la arena. Y él se puso a mirar eso, muy interesado de ver ese niño tan simpático. Corría para el mar, venía con la concha, con agüita y ponía en el hoyito. Él llega al niño y pregunta al niño, oiga, ¿lo que es que tú estás haciendo? Y el niño mira para San Agustín y va a decir, yo quiero traer el mar y poner en el hoyito que yo hice aquí en la arena. Y San Agustín empieza a reírse, a reírse. Y él dice al niño, oiga, pero eso es imposible. El niño mira para San Agustín para decir, ¿y tú quieres poner el misterio de la Santísima Trinidad en tu cabecita? Entonces él desapareció. Era un ángel de Dios a dar un mensaje a San Agustín. No es posible entender el misterio de la Santísima Trinidad. Este domingo celebramos este misterio. Mis hermanos, todos nosotros somos un misterio. Una madre tiene un hijo, una hija, salió de su vientre, pero ella jamás puede entender quién es su hijo, quién es su hija, porque es un misterio. Todos nosotros somos un misterio. Dios también es un misterio tan grande que jamás podremos entender. El mismo día cuando estamos en el cielo, allá a contemplar, a adorar a Dios,
vamos ver la gloria de la Santísima Trinidad, pero no podemos entender ese misterio. Por eso, mis hermanos, cuando hablamos en Dios, es importante saber que nuestro Dios es Dios uno, solo Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios creador que geró su Hijo desde toda la eternidad. Y este amor entre Dios Padre y Dios Hijo fue que engendró el Espíritu Santo. Dios es una comunidad de amor. Dios no es un Dios solitario. No, Dios es amor. Amor entre las tres personas. Y porque Dios es amor, también nosotros participamos de este amor de nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, en la primera lectura que escuchamos del libro del Deuteronomio, Moisés habla al pueblo que Dios jamás abandona a su pueblo, que el Dios es un Dios que mira por su pueblo, es un Dios que tiene compasión, es un Dios que protege a su pueblo. No es un Dios distante que quiere ser adorado y nada más. No, el Dios es un Dios que está cerca de su pueblo. De tal forma que en el Evangelio de Mateo, es que vamos a escuchar esa palabra tan bonita que Dios entiende. No es un Dios que está lejos, pero es un Dios que está presente con nosotros hasta el final de los tiempos. Por eso, mis hermanos, es que Pablo también va a recordar a los romanos que nosotros somos hijos de Dios. Por el bautismo somos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, tenemos el derecho de llamar a Dios mi Padre, mi papá, como se dice en el Evangelio, Abba, o como dicen los americanos, Daddy, una expresión de tanto cariño. Ese es el Dios en lo que nosotros creemos. Es un Dios que es compasión, un Dios que es perdón, un Dios que es amor inmenso, a tal punto que mandó su Hijo al mundo para morir por nosotros, para que nosotros podamos ser con Jesucristo herederos de este reino que Dios tiene preparado para todos nosotros, la vida eterna. Sí, mis hermanos, la fiesta de la Santísima Trinidad es una fiesta tan grande, pero es muy importante para nosotros que llevemos con nosotros este mensaje. Dios es amor, un amor eterno entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros somos llamados para ser parte de este misterio de amor. Y nosotros también tenemos la obligación de predicar este evangelio a todas las criaturas para que ellas también sientan y sepan que Dios no es un Dios que está en el cielo, lejos de nosotros, pero es un Dios que está dentro de nosotros, es un Dios que vive con nosotros, es un Dios en lo cual nosotros estamos inmersos para siempre. Mis hermanos, que tengan un buen final de semana y no se olviden suscribirse en nuestro canal para que puedan preparar el domingo las lecturas y el mensaje de la misa. Y así pueden decir hasta el Padre, mira, Padrecito, no necesitamos hoy predicación porque ya escuchamos el Padre Tomás predicando por el YouTube. ¿Entiende? Pero mis hermanos, es importante prepararnos para la celebración de la misa del domingo. Por eso, hagan la suscripción en mi canal y busquen siempre, todos los viernes, todos los sábados por la mañana, pueden ver esa explicación de la misa dominical. Que tengan
un buen final de semana. Los quiero mucho. Hasta luego. Que Dios los bendiga.